Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos en esta mañana en la cuarta sesión de la serie de webinarios Derechos Humanos y Empresas, en el marco del proyecto Defendiendo Derechos en Espacios Multiactor sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos webinarios tienen como objetivo promover los principios rectores como herramienta para defender los derechos humanos en el marco del quehacer empresarial. Muchas gracias por sintonizar esta transmisión y les invito desde ya a que dejen sus preguntas o comentarios en las redes sociales de UDFEWA y El Observador. Mi nombre es Noé Vázquez y les estaré acompañando en la moderación de este webinario, que lleva por título Diálogos desde los Derechos Humanos, Experiencias de los Pueblos y Propuestas. Antes de presentar a los ponentes que nos acompañan esta mañana, les dejo con Fernando Solís, coordinador de la Asociación del Observador, quien nos hablará brevemente sobre este proyecto. Te dejo la palabra, Fernando. Buenos días, mi nombre es Fernando Solís. Yo funjo como coordinador general de la Asociación El Observador, fundamentalmente como lo que es la iniciativa del Observador, y pues les doy la bienvenida a esta cuarta sesión de webinarios que hemos venido desarrollando desde el año pasado en el marco del proyecto que UDFEWA, Ayeti y El Observador estamos ejecutando. Si me hicieran el favor de poner la... Bien, el proyecto se denomina, es un proyecto conjunto en el que estamos participando UDFEWA, Ayeti, como ya decía, y El Observador, en el marco de una acción que estamos ejecutando y llevando a cabo financiado por la Unión Europea. El proyecto se denomina Defendiendo Derechos en Espacios Multiactor sobre Empresas y Derechos Humanos. Acción para la implementación del marco normativo internacional sobre empresas y derechos humanos en Guatemala. Como ya decía Noé al principio, el proyecto en sí pretende divulgar y lanzar una reflexión sobre los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Este proyecto se está ejecutando desde febrero de 2021. Justamente en este mes cumplimos 2 años de estarlo llevando a cabo y fundamentalmente es un proyecto que se presentó desde una reflexión desde la sociedad civil y de organizaciones civiles, cómo poder utilizar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos como una herramienta que sirva para la acción política y para la propuesta frente al accionar de las empresas y que sirva también como propuesta frente al Estado. El proyecto pretende contribuir al cumplimiento de los derechos humanos en Guatemala, promoviendo la acción de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, con especial énfasis en los derechos relativos a las mujeres, al campesinado guatemalteco, los pueblos indígenas, el medio ambiente y el derecho a defender derechos. Esto está englobado, podríamos decir, dentro del derecho a la defensa del territorio, como un espacio de convivencia y como un espacio de reproducción de la vida en su conjunto. Para ello se están fortaleciendo capacidades, técnicas y políticas de defensores y defensoras de derechos humanos organizados,
a fin de contar con propuestas y perspectivas, análisis, reflexiones sobre los espacios de diálogo multiactor. Para ello, facilita insumos especializados, investigaciones, análisis, reflexión a instituciones gubernamentales, es decir, desde sociedad civil presenta propuestas, reflexiones, presenta debates desde sociedad civil a el Estado para que sean tomadas en cuenta en este proceso del accionar de las empresas. Instituciones de justicia, personal del cuerpo diplomático y organismos de cooperación, así como agregados, organizaciones empresariales, cuyo objetivo es que presentar que la sociedad civil guatemalteca y sus diversas expresiones también tienen propuestas y que son principios que tanto el Estado como las empresas deben de tomar en cuenta, deben de observar, deben de poner en vigencia, ya que el Estado bueno, Guatemala en su conjunto participa en espacios donde estos principios pues se debaten y en donde se reflexiona y se participa en foros en foros de derechos humanos internacionales en el marco de Naciones Unidas, que hacen una reflexión periódica a través de lo que se conoce como EPU, en donde se va revisando cuál es el desenvolvimiento del Estado en materia de derechos humanos y en este caso sobre el accionar de las empresas. El proyecto promueve finalmente de esta forma la implementación de los principios rectores, su conocimiento, su reflexión alrededor de esto. Y en conjunto lo que persigue es promover la defensa de los derechos humanos desde sociedad civil, como receptores de esos derechos, como receptores de la acción del Estado y como en general el derecho a defender derechos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, para continuar, quiero presentarles a quienes nos acompañan. Hoy nos visita, por decirlo así, José Luis Puac. Él es abogado del Bufete para los Pueblos Indígenas. Bienvenido, José Luis. Y también nos acompaña Elena Latorre. Ella es representante de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, AIETI, en Guatemala. Bienvenida, Elena. Gracias por aceptar la invitación. Y pues para iniciar con el tema, quiero pedirle a José Luis que nos explique desde su experiencia en el bufete cuál ha sido la vivencia de los pueblos en su participación en espacios de diálogo, tanto como con el Estado como con empresas. Le dejo el espacio, José Luis. Gracias, muy amable. Buenos días, mi nombre es José Luis Puac, yo soy abogado maya cachiquel y actualmente formo parte del equipo jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas. Como equipo jurídico nosotros tenemos cierta especialidad y es que precisamente el litigio especializado que nosotros realizamos va enfocado a las comunidades indígenas y comunidades campesinas, ¿verdad? En ese sentido es de que nosotros hemos ido adquiriendo ciertas experiencias en cuanto a estos procesos de reivindicación. Inicialmente como bufete jurídico, pues varios de los planteamientos o reclamos de derechos humanos, tanto ambientales como territoriales, nosotros lo hacíamos desde lo jurídico, digamos, desde el control de constitucionalidad, que era como una vía que nos permitía a nosotros hacer este tipo de reclamos de derechos humanos, siempre con enfoque a la defensa del territorio y la defensa del medio ambiente y sus recursos naturales. Esta vía nos permitía a nosotros a plantear, digamos, nuestro criterio, plantear argumentos, plantear reclamos legítimos.
Lo hacíamos, digamos, por medio de esta vía porque este control nos lo permitía de cierta manera. Podíamos nosotros obtener de cierta manera tutela jurídica constitucional. Se dieron varios antecedentes favorables en el cual pues nos permitía a nosotros como comunidades tener un reconocimiento con la tierra como un territorio históricamente posesionado. Tuvimos también la oportunidad de tener sentencias en el que se reconocen los derechos ambientales y de cómo el Estado ha violentado, digamos, varios de estos principios y derechos. Hasta hace unos años, pues este era nuestro, digamos, nuestra vía o la ruta jurídica ya establecida que nos permitía hacer estos reclamos. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando. El control de constitucionalidad dejó de ser eso, precisamente dejó de ser un control y las empresas e instituciones empezaron a cooptar de cierta manera el organismo judicial y en este caso también la Corte de Constitucionalidad como ese control que ejercía sobre los organismos. Esto nos permitió, bueno, esto nos afectó de tal manera que varias de las sentencias que ya estaban como criterios jurisprudenciales, incluso doctrina, en derecho se le conoce a esa doctrina ya como fuente de ley, fueron perdiendo esa fuerza y estas nuevas cortes y nuevos magistrados y jueces que empezaron a asumir la responsabilidad de estos tribunales empezó a ser objetiva y nos obligó a nosotros a buscar otras rutas jurídicas, otras vías para lograr la reivindicación de la tierra, digamos, de los recursos, de esa relación histórica e espiritual que tienen las comunidades con el medio ambiente y los recursos. Todo este criterio jurisprudencial que pues sufrió un retroceso y los parámetros ya establecidos se tergiversaron, nos obligó precisamente a entrar a dialogar con el Estado, ¿verdad? Y es a partir de acá que nosotros empezamos a adquirir cierta experiencia de cómo abordar estos problemas estructurales del Estado a partir del diálogo. En un primer momento comentarles de que la experiencia es complicada. Sentarse a dialogar con el Estado y la empresa siempre resulta complicado porque siempre hay intereses económicos de por medio. Y cuando hay intereses económicos de por medio, los derechos humanos en varias ocasiones ni el mismo Estado las respeta, ¿verdad? En ese sentido, la experiencia que nosotros hemos tenido va como en dos enfoques, digamos. En un primer momento, ¿qué es lo que nosotros pretendíamos? Es el resultado, como de cierta manera, favorable, abordar el tema y buscarle una solución favorable, ya sea para la comunidad indígena, para el sector campesino o para activistas, ¿verdad? Hemos tenido resultados favorables que han ayudado al reclamo de estas comunidades, pero también hemos tenido resultados no tan deseados que han sido como negativos porque sentarse con el Estado y su institucionalidad siempre resulta complicado. En ese sentido, yo quiero poner el ejemplo de algunas comunidades que nosotros hemos logrado pues aportarles, digamos, en su proceso de reivindicación de sus derechos por medio del diálogo. Y una de esas comunidades es la comunidad Pocomchi de Mocoán. Esta comunidad lo que le reclamaba al Estado era el reconocimiento a su territorio, a su tierra, en donde ha tenido toda una relación histórica y que por medio de políticas públicas del Estado, en la reforma liberal, en el periodo democrático, se les ha negado, digamos. Era imposible para nosotros hacer este reclamo ante las Cortes, por lo tanto, lo que nosotros buscamos fue generar una mesa de diálogo con la institucionalidad competente para abordar este tipo de conflictos. Y pues eso nos llevó a nosotros a sentarnos con institucionalidad como el Fondo de Tierras
el registro de información catastral, gobernación, e incluso con los finqueros, con los a quienes asumían la propiedad de ese bien, y que lo que nosotros alegábamos que esa forma de propiedad que ellos habían adquirido era incluso ilegal. El punto es que al sentarse en la mesa de diálogo, de cierta manera hubieron varios enfrentamientos desde el punto de vista jurídico, social y cultural, porque es complicado plantearle a la misma institucionalidad del Estado, a los mismos finqueros, sobre esa relación histórica que tienen las comunidades con la tierra. El diálogo tardó alrededor de un año, se llegaron a consensos, realmente no se logró reivindicar la propiedad histórica de la comunidad en su generalidad, digamos, o todo lo que realmente ellos han posesionado, porque pues se habla de territorio, digamos, todo su entorno y todo lo que implica la territorialidad. Sin embargo, esta mesa de diálogo nos llevó a nosotros a reconocer una porción de la tierra. Y es que eso es precisamente lo que genera la mesa de diálogo. Es una cuestión de discusión en el cual ambas partes afectadas, en este caso la comunidad y los supuestos propietarios finqueros, en llegar a un punto de acuerdo, digamos. En ese sentido es que se logró el reconocimiento de alrededor, bueno, estaba en discusión alrededor de 8 caballerías. Sin embargo, en la mesa de diálogo únicamente se logró llegar a un acuerdo de la posesión de la comunidad, digamos, y la reivindicación de su propiedad alrededor de 3 caballerías. Es decir, no se logró en su totalidad, pues al ser una mesa de diálogo, ambas partes tenían que llegar a un acuerdo, y es eso precisamente, es llegar a un acuerdo en el que ambas partes estén en un consenso para pues llegar a la solución de un conflicto. Nosotros creemos que este fue un ejercicio importante, que pretendía cuestionar el problema estructural agrario de fondo, porque después se aprovechó que estuviera la institucionalidad competente, quienes deberían de atender ese tipo de conflictos y evitar conflictos posteriores. Y por otro lado, pues llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque si no llegábamos a acuerdos, digamos, en esa mesa de diálogo, se venían órdenes de captura y se venían desalojos. Y esa era como una de las problemáticas más fuertes que nosotros pretendíamos evitar. Igualmente, en otro caso que tuvimos la oportunidad de acompañar, que es acá en el municipio de Zacatepeques, en el Tejar, una comunidad que pues históricamente ha posesionado un territorio boscoso, el cual ellos han protegido de acuerdo a su cosmovisión, digamos, de acuerdo a su forma de percibir los recursos naturales. Sin embargo, pues la municipalidad, quien asumía la propiedad del bien, pretende desalojar a estas comunidades y girar órdenes de captura, como ya es un mecanismo del Estado para solucionar conflictos, el derecho penal. En ese sentido, nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar a esta comunidad, y lo que buscamos generar era una mesa de diálogo. Nos sentamos con estas autoridades locales, las autoridades municipales, y con la gobernación de Zacatepeques. Esto con el fin de hacer un planteamiento hacia esta institución del Estado, que es la municipalidad, que lo que realmente han hecho estas comunidades es proteger el bosque, porque realmente no lo están utilizando ni para agricultura, ni para construcción. Es más, esa cosmovisión o ese sentir de proteger el bosque, ¿verdad? O sea, ni siquiera estaban lucrando con el bien, ni siquiera habitaban en ese espacio. Era más una cuestión de protección al medio ambiente. Pues ese fue como el planteamiento claro y concreto que se le hizo a la institucionalidad, que eso era lo que se pretendía con la protección del bosque, y
Pues sí, en su momento se llegaron a acuerdos claros y concretos. De hecho, la municipalidad, como se arrojaba la propiedad, llegó a un acuerdo con la comunidad y dijo, bueno, administremos la protección del bosque de forma conjunta, por medio de una coadministración y busquemos, establezcamos reglamentos para la protección del bosque. Creemos que esta fue una buena vía para pues, lograr estos acuerdos y evitar problemas más complicados, como lo es un desalojo u órdenes de captura. Sin embargo, esta es una de las falencias que nosotros notamos al momento de sentarnos con la institucionalidad, porque al parecer estos acuerdos ellos las emiten, digamos, o se llegan a esos acuerdos solo para quedar bien en momentos cortos, digamos, o cuando la comunidad ya está como de cierta manera molesta, y luego obviar estos acuerdos, ¿verdad? Después de que se levantaran las actas correspondientes en el que ya se llegó a un acuerdo y haya una coadministración de este bosque comunal, la municipalidad posteriormente empieza a girar otras órdenes de captura, es decir, el compromiso al que llegó la municipalidad y que quedaron bien establecidas en actas, fueron obviadas por la misma municipalidad. Y esta es una de las falencias que nosotros notamos al momento de llegar en las mesas de diálogo, aunque ya se hayan logrado acuerdos importantes. En ese mismo sentido y de forma muy breve, plantearles a ustedes también otro caso que nosotros acompañamos en Palín, en el que una constructora sin los permisos ni licencias de construcción echa a andar su proyecto, afectando de tal manera un área, digamos, reconocida como área agrícola, que es apta para la agricultura, y que esta construcción iba a afectar de cierta manera a la comunidad. La vía que nosotros vimos ahí idónea para hacer la discusión y lograr una solución de este conflicto era sentarnos con la municipalidad y con el representante de la entidad, ¿verdad? Duró alrededor de 5 meses esta discusión hasta que se llegó a un acuerdo. Y es que al no haber licencias de construcción y que se le demostró a la municipalidad en la mesa, se sacaron los documentos, todo, porque finalmente una mesa de diálogo tiene que ser de buena fe y lo que uno va a plantear debe de probarlo, porque no se puede tergiversar la información. Finalmente se obtuvieron resultados favorables, ¿verdad? La municipalidad no tenía otra opción que ordenar la demolición de ese proyecto, porque al no tener licencias, al no gestionar los permisos correspondientes para echar a andar este tipo de proyectos, lo que tocaba acá era la demolición. Y se logró precisamente eso, ¿verdad? Pero fue gracias a estas mesas de diálogo y que se logró demostrarle a la municipalidad que realmente la otra parte no había cumplido con los requisitos de ley. Lo importante de estas mesas de diálogo o esta experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo es de que lo que menos pretendemos también es vulnerar los derechos de la otra parte que de cierta manera va a resultar afectada. En el caso de Mocoán, el finquero que de cierta manera iba a resultar perjudicada la propiedad que él dice tener escrito en papeles. En el caso de Chimaltenango, pues se contó con la participación de la municipalidad, quien creía ser la principal afectada. En el caso de Palín también se contó con la municipalidad, con gobernación y con el representante de la entidad que pretendía pues echar a andar este proyecto. Creo que eso han sido como los ejemplos más claros y que nos ha permitido a nosotros pues defender en este caso pues derechos relacionados al territorio de comunidades indígenas y que sí se han logrado de cierta manera resultados favorables.
Claro que hay acuerdos que es complicado que la otra parte lo cumpla, a pesar que conste en acta en el caso de la Municipalidad de Chimaltenango. Esos serían como los ejemplos más claros que podría compartirles ahorita y que sí se ha logrado, digamos, un resultado favorable. Ahora bien, por otro lado, hemos tenido como experiencias muy complicadas porque pues cuando se afectan sectores económicos, proyectos que implican grandes cantidades de recursos económicos, es complicado que la empresa también se siente a dialogar y que pretenda llegar a un acuerdo, pues el cometido de ellos siempre es echar a andar el proyecto o bien operativizar o generar los recursos que pretenden o que ha planificado. Y en ese sentido también hemos acompañado comunidades. En este caso, quiero poner a guisa de ejemplo la comunidad multicultural de Pajales Cis de Retauleu, quienes han tenido un conflicto histórico con el ingenio El Pilar. Pues es una empresa de monocultivo de caña y ha generado, pero una barbaridad de violación de derechos humanos en esta región, ¿verdad? Desde desvío de ríos de forma descarada, o sea, desviar un río, el cauce del río, imagínense, sin la autorización, sin el control del ministerio correspondiente, o sea, ha habido un conflicto complicadísimo y ya de décadas en esta comunidad. En ese sentido, nosotros entramos a acompañar el proceso y generar una mesa de diálogo para pues llegar a consensos o acuerdos con la entidad que era el Ingenio El Pilar, y para ello contamos con la intervención de Gobernación de Retauleu, representantes de la PDH, de la PGN, representantes de la entidad. Y acá esta experiencia sí fue un poco complicada, porque como les decía, acá hay cuestiones económicas que de cierta manera afectan a la empresa y que pues ante ello ellos se ven como muy amenazados y buscan cualquier estrategia para pues no llegar a ningún acuerdo y que esas mesas de diálogo resulten sin ningún fruto, digamos, sin algo productivo. Este caso resultó muy complicado porque pues en las mesas de diálogo, primero no había como respeto de parte de la empresa hacia la comunidad. O sea, estamos en una mesa de diálogo, debe de operar la buena fe, el mutuo respeto. Ni eso había en la mesa de diálogo. Incluso estando presente la institucionalidad competente, ni eso se pudo tutelar. Y eso fue una de las observaciones que nosotros pusimos al inicio en la mesa, que pues tenía que haber mutuo respeto, había que haber una forma de consensuar de buena fe, ¿verdad? Y principalmente el compromiso que se iba a adquirir. Acá, pues casi que todas las citaciones que se tuvieron fueron muy rozantes y nunca se llegó a ningún acuerdo. Es complicado cuando estas entidades se ponen en ese plan, digamos, porque eso impide a que nosotros logremos llegar a acuerdos y buscarle una solución pacífica, sin litigio, sin que medie un órgano jurisdiccional. Este caso nunca llegó a ningún acuerdo y finalmente, pues nosotros tuvimos que con el consentimiento de la comunidad, tuvimos que hacer uso de los órganos jurisdiccionales, pero dejó de ser ese diálogo de buena fe a convertirse en una discusión de litis, ¿no? De una discusión ante órganos jurisdiccionales que pues lleva su proceso, lleva sus etapas y todo lo que implica un proceso penal, un proceso civil, que es alrededor de unos 15 años para encontrarle una solución. Y ante la digamos que ante la forma en que están operando los órganos jurisdiccionales y la forma en que se ha cooptado el organismo judicial,
es muy probable que no exista incluso en los órganos jurisdiccionales tutela para las comunidades, ¿verdad? Violentándoles realmente sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los parámetros y controles de convencionalidad, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el mismo Estado se ha comprometido a cumplirlos, ¿verdad? Entonces, realmente ha sido una experiencia complicada en este caso. Y pues entre otras experiencias que nosotros hemos tenido, yo pues les comparto una experiencia que se tuvo hace poquito y que igualmente no se llegó a ningún acuerdo, y lo que sucedió ahí fue que se rompió la mesa de diálogo porque no había ni buena fe ni compromiso de parte del Estado. Es en el caso de la comunidad LGTBI, ¿verdad? Ellos obtuvieron una resolución en audiencia temática, incluso ante el sistema interamericano, en el cual a generar políticas públicas que garanticen los derechos de esta comunidad, de este sector. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar ese proceso y realmente es lamentable la forma en que el Estado omite su responsabilidad, habiendo una recomendación del sistema interamericano. O sea, Guatemala ha adquirido compromisos a nivel interamericano y universal. Eso quiere decir, es un compromiso, es algo que deben de ellos de ejecutar tal cual se les recomienda. Esta política lo que le obligaba al Estado era sentarse en mesas de diálogo para llegar a generar precisamente eso, una política pública que tutele y garantice los derechos humanos de esta comunidad LGTBI. Acá, pues, ni la PDH, ni COPAE, ni la PGN, ninguna institución quiso asumir la responsabilidad del cumplimiento de esta recomendación del sistema. Y era como muy rozante porque nadie quería asumir la responsabilidad, y ante ellos, si nadie quiere asumir la responsabilidad como delegados del Estado, esto llevó a que la mesa de diálogo se rompiera porque no había como un compromiso de parte del Estado de cumplir con esta recomendación que había emitido el sistema interamericano, ¿verdad? Ante no haber ningún compromiso de la institucionalidad competente, el resultado final de la mesa fue pues negativo, romper la mesa, porque no se podía. De hecho, se tuvo que accionar en contra de estas entidades para que pues asumieran el rol. Pero al no asumirlo, pues esto llevó al rompimiento de la mesa de diálogo. Y así podría yo comentarles varios casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar y que hasta el momento unas siguen en discusión y otras que pues se tuvieron que romper la mesa de diálogo porque no hay como compromiso de llegar a una solución pacífica del Estado. Y cuando hay una empresa que tiene intereses económicos de por medio, pues la situación se pone más complicada, ¿verdad? Entonces, eso sería más o menos, en síntesis, diría yo, de la experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo en las mesas de diálogo, tanto con el Estado como empresas, para la defensa de los derechos humanos, ya sea de comunidad indígena, de una comunidad campesina o sectores activistas que nosotros también hemos tenido la oportunidad de acompañar. Entonces, eso sería. Muchas gracias, Luis. Creo que nos dio un panorama muy interesante de cómo es sentarse, ¿verdad? Y con los ejemplos positivos que nos dio, también pues nos quita un poco el pensamiento que siempre se quiere dejar, que son las comunidades o los territorios los que no quieren los proyectos per se, ¿verdad? Sino que ellos quieren llegar a un diálogo, tener consensos, convenios que puedan beneficiar a las dos partes, y que también nos presenta, por otro lado, las negativas que han puesto tanto el Estado como las empresas para introducir proyectos en los territorios, ¿verdad? Yo sé que Fernando quiere comentar algo al respecto. Te dejo la palabra, Fernando.
Muchas gracias. Pues solo agregar que lo que ha comentado, los casos que ha comentado Luis, pues los que nos escuchan, los que nos ven o los que siguen las publicaciones del Observador, decirles que estos casos están reflexionados, están contenidos en un ensayo extenso que fue elaborado por Juan Castro, que es también parte del Bufete de Pueblos Indígenas. Es el observador número 77, en donde se recuperan los procesos de recuperación de las tierras ancestrales. Y aunque no están, pues obviamente es una gama extensa de casos. Lo que hace Juan es retomar alrededor de 6, 7 casos que ya fueron expuestos por Luis y explica cuál es su origen ahí. Interpreta de dónde vienen estos casos de manera histórica, cómo surgen. Y la intervención a partir de la experiencia del bufete, explicada por Luis en este momento, cómo el bufete ha visto y los procesos de diálogo que se han logrado ahí. Entonces, este material puede ser obtenido en la página del observador. Ahí está, se puede descargar y se puede consultar. Igualmente, el caso de la finca San Gregorio, que ha sido un caso que lleva mucho tiempo y bueno, acaba de haber una resolución, una sentencia. Ha sido divulgado de diversas formas, fuentes. Nosotros hemos contribuido con hacer un par de ensayos sobre esto, pero particularmente nuestros ensayos también van dirigidos a mapear o a identificar las familias del poder económico que son propietarias de tanto de la finca San Gregorio como del ingenio El Pilar, que es una familia muy influyente, histórica, en términos de ser parte de la oligarquía guatemalteca. Y este caso es importante porque, pues no solo desde la experiencia contada por Luis del diálogo, sino que también porque fundamentalmente ahí es un caso que tiene que ver con condiciones, con violación de las condiciones laborales de los campesinos que han estado trabajando, que fueron primero mozos colonos y después fueron trabajadores de la finca del ingenio El Pilar. Y bueno, están reclamando sus derechos, ¿no? Reclamando sus derechos. Los que nos escuchan y los que nos oyen, pues pueden, los que nos ven pueden pues consultar en diversas fuentes. El Observador te ha publicado un par de ensayos. Muchas gracias, eso era lo que quería agregar. Muchas gracias, Fernando. Eso es importante saber dónde podemos encontrar las fuentes de esta información, ¿verdad? Que ya está documentada y ampliamente, pues, también reflexionada desde las partes involucradas. Bueno, desde ahora, desde ya, les pedimos que puedan poner sus comentarios, preguntas en lo que hemos estado hablando en este webinario. Y pues le dejo la palabra ahora a Elena Latorre. Ella tal vez nos cuenta para los que estamos sintonizando este webinario de qué se trata un diálogo multiactor y esta propuesta para garantizar que este tipo de diálogo en el marco de los derechos humanos pues tenga resultados positivos, ¿no? Elena, te dejo la palabra. Sí, muy buenos días, buenas tardes, si nos están escuchando desde otras latitudes. Nos pueden ayudar, Marcos, con la presentación, te agradezco. Sí, en el marco del proyecto, ¿verdad?, en el que también participa Yeti, se realizó una investigación, ¿verdad?, sobre experiencias de diálogo multiactor. De esta investigación, la siguiente, porfa. De esta investigación realizada por Elena de Luis y Antonio Rodríguez Carmona entre finales del 21 y principios del 22,
surgió este resultado de experiencias de diálogo multiactor en el ámbito de empresas y derechos humanos, un análisis del cumplimiento de estándares de derechos a partir de casos ilustrativos. Esta ponencia que voy a hacer ahora, esta exposición, me estoy basando en los resultados de esa investigación y sobre todo en la propuesta metodológica en la que construyeron Elena y Antonio, en la cual, a través de ella, de esta propuesta metodológica que yo les voy a compartir, ¿verdad? Al final es una propuesta constructiva de cómo debe ser un espacio de diálogo y que cumpla los estándares en derechos humanos, ¿verdad? Lo cual es muy importante, sobre todo después de lo que hemos escuchado de José Luis, ¿verdad? Y de la experiencia del Bufete de Pueblos Indígenas acompañando diversos procesos de diálogo, que nos ha iluminado, ¿verdad? Con ejemplos concretos, con las luces y las sombras de este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, a partir de los resultados de esta investigación es que extraigo lo que les voy a compartir el día de hoy y creo que se complementa muy bien con lo que nos ha compartido José Luis. Un diálogo multiactor, ¿verdad? Para quienes quizás la palabra les suene por primera vez, esta marca también son conocidos como iniciativas de múltiples partes interesadas, multi-stakeholder initiatives en inglés, y surge a partir de la década de los 90 en esos espacios que se empiezan a dar entre sociedad civil y empresas para buscar mecanismos de control y proteger los derechos humanos. Son, por tanto, esfuerzos, se llaman multiactor, para incorporar diversos actores, empresas, sociedad civil y gobiernos, ¿verdad? Así como las poblaciones afectadas. Así que los ejemplos que nos ha compartido José Luis van muy en este sentido, ¿no? Y también se promueve la colaboración entre actores hacia un objetivo específico muy relacionado con la responsabilidad social empresarial y normalmente centrados en procesos de diálogo, ¿verdad? Es decir, que se busca a través de procesos de diálogo y de encuentro entre las partes llegar a conclusiones comunes. La siguiente, por favor. Creo que en esta diapositiva, así de forma muy resumida, y creo que nos lo ha hecho ver también José Luis antes, es que sí son útiles para construir confianza y relaciones entre las partes interesadas. También son útiles para intercambiar conocimientos y generar aprendizajes entre las partes e involucrar a las empresas en las problemáticas comunitarias, ¿verdad? Creo que el ejemplo de Palín, por ejemplo, o del astillero del Tejar del que nos hablaba José Luis, responden a esta utilidad del diálogo. En cambio, no son útiles para proteger los derechos humanos, porque los mecanismos de protección están en manos del Estado y del cumplimiento de leyes y del marco legal, como bien ha expuesto antes el compañero. Tampoco debe sustituir un proceso de diálogo, el proceso de consulta, el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades. Tampoco es un espacio para brindar acceso a recursos de reparación, en todo caso para negociar ese tipo de recursos, pero no para brindarlos. Tampoco es un espacio para superar problemas de gobernabilidad o de conflictividad social, ¿verdad? Como depende quién lo cuente, se dice de una u otra forma en los territorios. Tampoco son útiles para que las empresas rindan cuentas por sus abusos en derechos humanos, ¿no? Porque hay determinados abusos que se deben rendir cuenta en otro tipo de tribunales, ¿verdad? Ya sean civiles o penales. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de esta investigación realizada por los compañeros, ¿verdad? Les voy a contar algunas condiciones necesarias para que realmente un diálogo multiactor se dé en el marco de los derechos humanos. ¿Sí? Los objetivos y finalidades del diálogo tienen que estar muy claros desde el principio. Nos vamos a reunir para esto, ¿verdad?
para que realmente se definan bien las agendas y estén atenidas a ese acuerdo compartido entre las partes. El diálogo no puede ser un fin en sí mismo, ¿verdad? No puede ser utilizado para extender procesos o para no llegar a acuerdos, como en algunos ejemplos que hemos visto antes. Y deben orientarse a resultados concretos acordados por las partes. Los acuerdos y tomas de decisiones deben ser vinculantes para todas las partes y en ningún caso puede sustituir, como ya hemos dicho, el derecho de consulta previa, libre e informada o el acceso a mecanismos de reparación. Es decir, que se haya hecho un diálogo no implica que las comunidades afectadas tengan derecho a, uno, hacer su consulta y dos, acceder a mecanismos de reparación. Por eso es importante que se defina muy bien el objetivo y que esté claro que debe ser vinculante para todas las partes. Siguiente, por favor. Tiene que haber algunas cuestiones de legitimidad y garantía de partida, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que haber un diagnóstico de la situación con perspectiva de derechos humanos y datos consistentes, ¿verdad? Tener muy claro quiénes son cuáles son los derechos afectados y quiénes son los titulares de esos derechos y quiénes son los titulares de obligaciones, los garantes de esos derechos en particular que son los afectados, ¿verdad? Y también es muy importante la parte de identificar cuáles son las responsabilidades presentes ahora, en ese momento previo de implementación de un proyecto empresarial y cuáles podrían ser las consecuencias futuras, ¿verdad? Hay que tener una capacidad de proyección sobre los impactos presentes y futuros de ese quehacer. Tiene que haber un reconocimiento de los actores, definiendo claramente cuáles son sus roles y responsabilidades, que sabemos que son diferenciados los de las empresas, los de sociedad civil, comunidades, el Estado, o a veces hay personas que llevan la facilitación o la veeduría, observación neutral externa, ¿no? Tienen que estar muy claros los roles desde el momento de partida, ¿no? Debe estar encuadrado en el respeto al marco internacional de los derechos humanos, no salirse de él, y tiene que haber compromisos y garantías para todas las partes participantes, incluyendo la seguridad. Como bien sabemos, algunos de estos espacios de diálogo han sido utilizados por parte de las empresas o el Estado para identificar ya con nombre, apellidos y DPI a determinados defensores y defensoras y a líderes y lideresas para después implementar órdenes de captura. Y como bien decía José Luis, estos espacios tratan de evitar eso, ¿no? Que haya criminalización. Por tanto, tiene que haber garantías de seguridad y de que va a ser un espacio seguro para todas las partes. Y, por tanto, eso nos sirve para generar la confianza necesaria y que el diálogo sea efectivo. El siguiente, por favor. Hay principios transversales que es importante tomar en cuenta y que deben aplicarse, que es que se incorporen a todas las personas y grupos afectados en igualdad de condiciones, especialmente a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, normalmente los titulares de derechos y sus líderes y lideresas. Garantizar que se visibilizan y se incluyen las necesidades y perspectivas de las mujeres ante esta situación. No es la misma, siguiendo el ejemplo del tejar, seguramente no es la misma relación con el bosque que tienen los pueblos indígenas o las mujeres de estos pueblos que la perspectiva o intereses que pueda tener la municipalidad u otras partes. También es muy importante que haya un respeto a las necesidades, usos y costumbres y a los mecanismos propios de organización y toma de decisiones de las comunidades indígenas, que tienen sus propios procesos asamblearios de consejo, de consulta y de consenso, y sabemos que los líderes y lideresas que participan en estos espacios de diálogo representan mucho más allá que los intereses particulares, ¿verdad? Y desde una perspectiva y formas de toma de decisión que tiene a veces unos ritmos que es importante respetar y que no necesariamente son los del Estado o las empresas. También debe haber una participación significativa de las mujeres
y de los pueblos indígenas, sobre todo en las comunidades o lugares multiculturales, ¿verdad? En las que debe haber representación de todas las expresiones y modos de vida que viven en el territorio afectado por el quehacer de la empresa. Es muy importante desde el principio identificar y corregir los desequilibrios en la participación, ¿verdad? Fortaleciendo a los actores para que haya una participación activa. Creo que el papel del Bufete de los Pueblos Indígenas y de otras entidades y organizaciones de sociedad civil ha sido muy importante para que las comunidades puedan llevar propuestas fundamentadas, ¿verdad?, en la ley y bien conocidas, y con esa asesoría especializada que es tan relevante y de la que también ponía algunos ejemplos antes el compañero. También el acceso a la información tiene que ser factible y en el idioma de las personas, ¿no?, para que haya capacidad de expresarse desde las propias visiones y cosmovisiones. Siguiente, por favor. Otros principios que tienen que ver con esto último es ese acceso a la información, ¿verdad? La población debe tener acceso a toda la información del proyecto empresarial, el plan de negocios, la evaluación de impacto ambiental, social y en los derechos humanos. A veces se habla mucho de las evaluaciones de impacto ambiental porque hay una directriz legal que así lo obliga, pero también debe haber evaluaciones del impacto social y en los derechos humanos del quehacer de la empresa. También se deben conocer las políticas de la empresa en cuanto a recursos humanos y a otras políticas ambientales, de reparación y demás. Ese acceso a la información debe ser equitativo en un medio o idioma accesible para todos. A veces se coloca en el rincón más complejo del navegador de la página web de la empresa, o ni eso, ¿verdad? Entonces es importante que esté y que sea accesible y equitativo, es decir, que todos y todas puedan participar. También debe haber mucha transparencia en el proceso de diálogo. Tiene que haber un registro muy detallado de todas las posiciones expresadas a lo largo de las mesas y deben anotarse tanto los consensos como las discrepancias o las diferencias, ¿no?, los disensos. Esos registros deben ser accesibles a todas las partes a través de actas, audios y grabaciones y que todos puedan consultarlas y revisarlas, ¿verdad? Siguiente, por favor. Otros requisitos, algunos ya los hemos mencionado, es que tiene que ver con ese objetivo compartido y ese resultado explícito, expreso de todas las partes, es que la agenda debe ser construida de mutuo acuerdo y debe reflejar las necesidades y puntos de vista de todas las partes afectadas, ¿verdad? No solo los intereses de algunas partes o de quien facilita el diálogo. Y también debe haber la debida diligencia, que ya hemos hablado de ella al final en la diapositiva anterior sobre acceso a la información del proyecto empresarial, ¿verdad? Debe haber información y comunicación constante de los impactos reales y potenciales de las actividades empresariales, qué medidas de mitigación se van a implementar y cuáles van a ser las medidas de reparación en caso de que esas medidas de mitigación no funcionen y el daño suceda o incluso sea mayor del que se prevea en los estudios previos. La convocatoria debe ser accesible y clara, con anticipación suficiente y desarrollarse el diálogo en un lugar público, ¿verdad? Los diálogos secretos a veces han llevado, y la falta de transparencia, a que no haya información suficiente y que no todas las partes estén informadas sobre lo que está sucediendo y, por tanto, sea mucho más fácil no cumplir los acuerdos, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Entre otros requisitos es que en caso de que haya un facilitador o facilitadora externa, otra persona que puede incorporarse y a veces es muy útil y práctico, ¿verdad? El rol de esta persona es garantizar la equidad de la participación, ¿no?, y el principio de no discriminación del que hablábamos antes. En caso de que haya veedores o observadores, estos deben tener una posición neutral, ya que deben certificar de forma expresa y pública el desarrollo del diálogo. Por tanto, debe contar con toda la información, no intervenir durante el proceso de diálogo,
pero sí dar fe de lo que ahí suceda, ¿sí? Desde una posición neutral. En la parte de adopción de acuerdos y seguimiento de los compromisos, que es muy relevante, como hemos visto en los ejemplos que nos ha puesto José Luis, los acuerdos deben ser reflejados por escrito, incorporando siempre la perspectiva de género, es decir, que se garantice que haya acuerdos vinculados a las necesidades y a las perspectivas propias de las mujeres, ¿verdad? Los acuerdos, además, deben incorporar los mecanismos para verificar y monitorear su cumplimiento, es decir, qué tipo de documentos, estudios, investigaciones se van a utilizar para ver que realmente se están cumpliendo los acuerdos y cada cuánto los actores involucrados en el diálogo se van a reunir o monitorear que se están cumpliendo tal cual se llegaron a ellos, ¿verdad? Para que haya un verdadero seguimiento. La siguiente, por favor. Algunas reflexiones finales, ¿verdad? A partir de esta investigación realizada, incluso creo que nos lo ha confirmado José Luis y la experiencia del Bufete de Pueblos Indígenas, se han identificado algunos riesgos y limitantes en las experiencias de diálogo multiactor. Siguiente. A veces se da una gran confusión de roles, ¿verdad? También lo ha señalado antes el compañero, entre intereses públicos y los intereses privados, ¿verdad? Y no se tiene claro cuáles son las responsabilidades diferenciadas de comunidades, empresas y Estado. También es obvio que en un espacio como este hay muchos intereses económicos muy fuertes que se ponen en riesgo y además se generan, es un espacio de desigualdad y de asimetría de poder, ¿no? Entonces debe reconocerse que es un espacio asimétrico, no ignorarse o dar por hecho que como ahí estamos todos sentados no hay asimetrías en las relaciones de poder, y solo así se pueden implementar medidas para reducir la asimetría. Los espacios de diálogo en algunos momentos pueden ser espacios para legitimar de facto, de hecho, a actores con mucho poder, como son las empresas, quienes persiguen intereses fuera del marco de los derechos humanos, como bien señalaba antes el compañero. Es decir, que a veces estos espacios sirven para legitimar el quehacer empresarial, pero no necesariamente para llegar a acuerdos favorables para todas las partes, incluyendo las partes afectadas, ¿no? A veces se utiliza un enfoque de derechos humanos de arriba para abajo, que va en contra de la propia perspectiva de los derechos humanos, ¿verdad? Y desde esta óptica de la visión de la empresa o del Estado, por lo que no se centra en las necesidades de las personas titulares de derechos humanos, ¿verdad? Que es esa perspectiva desde abajo, desde la cual están concedidos los derechos humanos, ¿no? Esa perspectiva desde los titulares de derechos y no en todo caso de los titulares de obligaciones o de responsabilidades que serían las empresas. Siguiente, por favor. A veces estos espacios de diálogo conllevan generar espacios de diálogo artificiales, nuevos, ¿verdad? Cuando en realidad ya existen otros lugares donde institucionalmente y legalmente es más oportuno dirimir estas cuestiones y llegar a acuerdos, ¿no? A veces se generan estos espacios paralelos para no compartir o no trasladar el diálogo a otros actores que puedan servir de facilitadores o de veedores y que pueden estar en detrimento de los actores con poder que tienen intereses económicos muy fuertes sobre la mesa. Como decíamos antes, a veces no se hace énfasis en los titulares de derechos y, por tanto, en la necesidad de su empoderamiento. Es decir, que para que haya una participación activa e influyente tienen que tener toda la información, que esa información comprenderla, trasladarla también a sus propias visiones, cosmovisiones, en el caso de los pueblos, perspectivas, miradas desde las mujeres y sus perspectivas y vivencias diferenciadas, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos.
y además deben tener toda la información como para construir una propuesta que sea, tener una participación que decíamos realmente que contribuya al diálogo, ¿verdad? A veces se utilizan documentos muy técnicos, toda un lenguaje de ingenieros, económico o legal, que no siempre es accesible a todas las partes, y ese trabajo de empoderamiento es muy importante hacerlo para que el diálogo realmente reducir esas asimetrías de poder y las diferencias que puede haber. En las experiencias analizadas, en muchos casos, no ha sido posible, no han sido capaces de limitar el poder empresarial, ¿verdad? No siempre se ha logrado o solo se ha logrado en parte, como algunos ejemplos que hemos visto antes y otros que investigaron los compañeros. Y por otro lado, en muchos espacios de diálogo no se aborda este tema de los desequilibrios de poder, que son los que están detrás, porque puedo, ¿verdad? Porque tengo ese poder, de los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas o la criminalización a los defensores y defensoras y a los liderazgos comunitarios que tratan de establecer espacios de diálogo. Yo aquí termino. Así que muchas gracias y esperamos que con esta contribución del proyecto, ¿verdad?, que con esta investigación realizada por los compañeros, poder contribuir a que los defensores y defensoras que participan en espacios de diálogo lo hagan desde este marco de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por compartirnos esta información que no siempre se tiene, ¿verdad? Y que la idea del proyecto quiere difundir. Tenemos una pregunta que nos hicieron llegar que nos plantean, bueno, entonces, según ustedes, actualmente tenemos condiciones para usar el diálogo como una herramienta de resolver los problemas con las empresas. No sé si Luis quiera acompañar la respuesta. Bueno, yo creo que depende de las circunstancias en las que se genere la mesa de diálogo. Hay ocasiones en las que sí hay condiciones porque pues la institucionalidad y en veces la entidad están también con la anuencia de querer llegar a una solución pacífica y acuerdo mutuo. Pero también hay circunstancias en las que es complicado porque cuando hay intereses económicos capitalistas fuertes, es complicado establecer las condiciones. Entonces yo diría que depende un poquito de la circunstancia en el que se va a generar la mesa de diálogo. Gracias, Luis. Fernando, ¿tú podrías tener alguna opinión sobre esta pregunta? Tu micrófono, Fernando. Disculpas. Depende de las condiciones en que se hayan dado algún proceso de diálogo o que se haya llegado a estas circunstancias. En la experiencia actual, independientemente de cuál sea el eje del conflicto, aquí en Guatemala la experiencia ha sido muy poco halagadora, digamos. Primero porque los procesos de diálogo, al igual que pasa con las consultas comunitarias a las cuales el Estado está comprometido internacionalmente en el marco del sistema interamericano o mundial, los procesos de diálogo no se instauran de manera previa o no se instauran como un espacio que pueda encontrar algunas salidas a determinado conflicto. Generalmente los espacios de diálogo que han habido tienen que ver en su mayoría con la operatividad o la existencia de inversiones de empresas en territorios, sean estas inversiones en minería, en petróleo,
en hidroeléctricas, en monocultivos. Estos espacios no se, si bien el diálogo es una herramienta necesaria, es una herramienta, es un proceso importante, válido. Recordemos que los pueblos han tenido el diálogo y el consenso como el consentimiento como una herramienta histórica de relación social. Pero cuando la experiencia actual dice que son posteriores, se dan cuando el conflicto ya inicia o ya tiene avanzado esto. Segundo, tendemos a decir que los procesos de diálogo en la mayoría de los casos, son muy pocos casos positivos, en la mayoría de los casos en donde ha intervenido la institucionalidad estatal y empresas, pues el norte pareciera ser que es como tratar de imponer ya en el proceso de diálogo las condiciones de las empresas. Y difícilmente el Estado se muestra imparcial. La institucionalidad, por lo regular, tiende a ser como proclive a querer convencer a las comunidades o a los actores que están siendo afectados tienden a tratar de convencer o a imponer los criterios de las empresas. Esa ha sido la experiencia hasta ahorita. No se presentan, digamos, todas estas condiciones que han hablado, de las que ha hablado Elena y de las que en algún momento al principio Luis expuso, que ha sido la experiencia del bufete en los casos concretos en los que ellos han participado. Y hablando del proyecto, el proyecto precisamente pretende, en el marco de este proceso de la posibilidad o la potencialidad de que desde el Estado haya una convocatoria o se concrete la convocatoria para discutir un plan nacional sobre empresas y derechos humanos, pensaríamos que este ejercicio es importante, es necesario, siempre que el Estado y las empresas, o fundamentalmente el Estado, que tiene la potestad y digamos, tiene el compromiso de construir un plan nacional de empresas de derechos humanos, un plan nacional de acción, pues esté abierto a las propuestas que vienen desde sociedad civil o desde las distintas expresiones civiles, los pueblos, las comunidades, las distintas organizaciones que defienden derechos humanos en toda su extensión, la defensa del territorio, la defensa al agua, la defensa a la vida, etcétera. Es decir, el proyecto pretende construir este proyecto del cual nosotros somos parte, pretende cabalmente construir propuestas y reflexiones alrededor de la necesidad de que el diálogo es una herramienta importante, necesaria, pero que también debe de tener una serie de condiciones para que sea realidad y para que sea efectiva. Pero si no tiene, digamos, una confluencia de condiciones obvias y necesarias, y sin lo que se imponen son intereses privados frente a un proceso colectivo, pues es difícil que estos procesos avancen. Muchas gracias, Fernando. No sé si, Elena, ¿quieres complementar algo? Sí, la respuesta es si ahora hay condiciones para el diálogo, pues yo creo que, como bien decían Fernando y José Luis, hay que estudiar bien cada caso, ¿verdad? Lo que sí es evidente es que desde el 2018-19 cada vez se ha hecho más complejo el diálogo, y creo que la disolución de algunas instituciones surgidas de los acuerdos de paz que garantizaban esos espacios y esa dinamización y ese papel del Estado ha quedado actualmente en pausa o diluido en una coprede que
que todavía nos cuesta ver cuál es su función y su operativación real, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro, que yo creo que un factor muy importante y que lo ha recalcado mucho antes José Luis, es esa parte de respeto, ¿no? O de reconocimiento, decía yo, ¿no? De las partes, de cuál es su papel, quiénes son, por qué están ahí, ¿verdad? Y a veces ese reconocimiento o falta de reconocimiento está incluso en manos del Estado, ¿no? O de las empresas respecto al otro actor, que es la sociedad civil afectada, las comunidades afectadas por ese proyecto empresarial. Entonces, yo creo que si las organizaciones se les plantea, ¿no? O las comunidades se les plantea un espacio de diálogo, yo creo que tienen que pasar este checklist de cumplimiento de requisitos de partida, de objetivo específico muy claro, de que se va a reconocer y poner sobre la mesa las asimetrías de poder, se les va a dar la oportunidad a las comunidades de empoderarse y de conocer todos los entresijos del proyecto empresarial, realmente ese espacio de diálogo puede ser factible. Si además hay una abeduría, ¿no? O una observación neutral externa reconocida por las partes involucradas, también puede ser factible, ¿verdad? Lo cual no significa que haya que digamos, sí, se puede hacer diálogo en Guatemala actualmente, sino que creo que hay que estudiar muy bien las condiciones de partida y planteadas en esos espacios y ver si se cumplen, ¿no? Para que realmente sea efectivo y sustituya otros mecanismos y formas que se están empleando ahora por parte de las empresas y el Estado, como es la criminalización, los desalojos, etcétera, reducir este tipo de cuestiones y que realmente se pueda llegar a acuerdos y consensos que sea un ganar-ganar, o por lo menos que todas las partes estén claras de los acuerdos a los que llegan. Gracias. Gracias, Elena, y gracias por los comentarios de los tres. Bueno, pensando y recopilando algunas ideas que ustedes han dicho en todo el programa, pues también esto de reconocer en el diálogo las asimetrías de poder es bastante poco frecuente, ¿verdad? No se nombra, y lo que no se nombra, pues ya sabemos que no existe. Y reconocer también el respeto que se tiene que tener para para las partes en las condiciones que para ellos también necesitan ciertas condiciones, como la cuestión del idioma, ¿verdad? Ayer mismo se conmemoraba el Día Internacional del Idioma Materno, y es como darle a las comunidades afectadas la posibilidad también de tener toda la información en el idioma que necesitan para poder tomar decisiones, ¿no? Y bueno, no sé si para ir cerrando ya el programa tienen algún aporte final. Luis, algo que podamos decir de manera esperanzadora, aunque ahora no tenemos las condiciones, creo que el ejercicio hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces, Luis, le dejo la palabra. Gracias. Sí, yo creo que después de la cooptación del Estado que se ha estado dando y cada vez se está reflejando más en varias instituciones, y una de ellas principalmente el organismo judicial y el control de constitucionalidad, yo creo que el diálogo debe de ser una vía que debemos de ir madurando varios sectores y evaluándolo como una posibilidad de solución de conflictos. Definitivamente va a ser una batalla, porque no es fácil sentarse a dialogar con el Estado, pero tiene que ser una batalla que se debe dar como defensores de derechos humanos. Entonces, yo pienso que sí, habría que seguir generando esas condiciones, y de pronto con tener mesas de diálogos y cada vez reclamarle al Estado o hacerle ver esos problemas estructurales, generar, qué sé yo, políticas públicas que adopten todos estos aportes del estudio que se está presentando, porque pues el Estado debe de saber, debe de poner en práctica esos aportes y de cómo se debe desarrollar la mesa de diálogo. Pero en síntesis, yo sí creo que el diálogo debe de ser un
una herramienta útil e idónea para la solución de conflictos que pues afectan los derechos humanos. Gracias, Luis. Fernando, tú para cerrar. Sí, bueno, gracias. Solo enfatizar que hay un proceso legítimo de recuperación de tierras, hay un proceso legítimo en donde expresiones civiles organizadas, pueblos, comunidades están haciendo valer sus derechos, los derechos amplios que los principios rectores pues engloban como tal, y que los principios rectores son una herramienta una herramienta que es una plataforma que da elementos como para poder tener esa visión de defensa de derechos humanos. Lo que está preocupando a una buena parte de la población, a organizaciones, es precisamente, como decía Luis, bueno, hay que continuar con estos procesos, porque son procesos legítimos de defensa de derechos humanos, pero lo que está preocupando es algo que yo retomo de algo que dijo Elena, es decir, y también lo dijo Luis, hay una oleada autoritaria en el país, ahí se están cerrando espacios, existe el control nuevamente total, y esperaríamos que eso no se convierta en un control totalitario, dictatorial, de todas las instancias, o la mayoría de instancias estatales que tienen la obligación de filtrar las demandas sociales, que tienen la obligación de darle contenido a un juego democrático de poder. Pero lo que se está viendo es una imposición de intereses políticos, económicos, desde distintos niveles, no solo dentro de la institucionalidad estatal, sino que fuera de. Y bueno, hay un proceso de elecciones que está como evidenciando tendencias en donde se están cerrando espacios y no hay espacio para el diálogo, sino que ojalá, bueno, lo que estamos viendo es que se está imponiendo la negatividad a abrir la discusión, la reflexión, y ojalá no se vuelva, y esa es la preocupación, porque hay tendencia de ese tipo, que no se vuelva a un contexto en donde lo que se aplica es el manotazo, es la negación del otro, es la imposición de intereses. Y bueno, el próximo gobernante o la próxima gobernante, pues, tendrá esa perspectiva. Pero en todo caso, reivindicar que el diálogo es una herramienta, es un espacio que puede servir para ir encontrando, no solucionar los problemas de fondo, pero sí por lo menos ir encontrando un debate que pueda contribuir a avanzar. Gracias, Fernando. Elena. Sí, yo estoy con José Luis, que no descartemos el diálogo como herramienta, ¿verdad? Que esos principios rectores, y con Fernando, esos principios rectores nos pueden guiar para garantizar que se da en las condiciones necesarias, y que ojalá aquí un deseo de muchas comunidades y de la sociedad civil de que alguna vez haya un tratado vinculante, ¿verdad? Que haga vinculantes esos principios rectores, nos ayuden a avanzar en otros mecanismos de resolución de conflictos, o por lo menos de reparación, mitigación del quehacer empresarial. Gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias de nuevo a Fernando, a Elena y a Luis por estar con nosotros esta mañana. Y creo que también hay que, en medio de estas circunstancias que pueden agravarse después, creo que sentar precedentes son importantes, ¿verdad? Tal vez ahora no corresponda, pero si hay precedentes, hemos dejado como marcada un camino, ¿verdad?
Entonces, me sumo a la idea de que los diálogos tienen que ser una herramienta y un ejercicio que también se pongan a disposición, perdón por el ruido, a disposición de los colectivos, de las organizaciones de manera interna, ¿verdad? De la sociedad en sí, de la sociedad misma, que tenemos poca práctica para dialogar en ideas contrarias, ¿verdad? Pero que también ayudan mucho a que podamos avanzar, madurar y pues ver un horizonte, ¿verdad? Así que muchas gracias por la sintonía a quienes nos están acompañando ahora y en diferido, ¿verdad? Les recordamos que esta serie de diálogos continúa, al menos un par de programas más en lo que siguen los meses, uno mensual. Pueden revisar los que ya hemos transmitido desde el año pasado, ¿verdad? Ya son 3. Y pues siempre les invitamos a que puedan dejar sus comentarios. Estamos también tomando datos de todo lo que este proyecto está generando. Y muchas gracias entonces y que tengan todos buenas tardes. Hasta el próximo webinario.